Le doy la bienvenida a la doctora Laura Velasco. Un placer, Laura, contar con su presencia en esta charla en pandemia con Expediente Rojo Project. Justamente usted tiene una vasta experiencia en el área de Derecho Penal y Criminología, un admirable currículum que aún simplificado me llevaría un largo rato mencionarlo. Laura Velasco es experta en victimología y pionera de una rama jurídica en la Argentina, el derecho animal. Es también directora del Instituto de Derecho Animal, tema que tendremos la oportunidad de abordar en un momento más. Y quisiera comenzar, doctora Velasco, anotando que ya todos sabemos que en esta pandemia, en este largo confinamiento, en esta mega cuarentena en casa, el trabajo en casa, la escuela en casa, en gran parte del mundo se han venido pues develando otros males, otras pandemias como la violencia doméstica o la violencia de género, como le llaman en otros países también, la violencia sexual, el abuso infantil, el abuso animal, etc. Sin duda, el coronavirus no solamente no frena la violencia, sino que en muchas ocasiones la refuerza. ¿Qué es la victimología y cuáles son los tipos de víctimas más comunes en nuestra sociedad, doctora? ¿Qué tal, Juli? Bueno, un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Espero que sigamos compartiendo muchos espacios más. Como bien dijiste, yo soy abogada, máster en criminología y tengo una vasta experiencia en todo el tema de, bueno, justamente de las víctimas, porque trabajé en fiscalías y me dedico a esto, ¿no? Más que nada a la violencia, a la victimología animal, pero también para entender la victimología animal tenemos que entender la victimología humana. Podríamos decir que, primeramente, ¿qué es la criminología para entender la victimología? La criminología es el estudio, es la ciencia que estudia a los criminales. Es decir, se mete, para que entienda la gente, se mete en la cabeza del criminal para saber por qué hace lo que hace, por qué mata, por qué roba, etc. Hay algunos autores que dicen, o algunas corrientes que dicen que la victimología es un área dentro de la criminología que se dedica a la víctima, a la persona que mata, a la víctima del delito, sea que la mataron, sea que la violan, sea que le roban, sea que la torturan, etc. Hay otras corrientes que dicen que no, que la victimología debería ser una rama autónoma, o sea, con su propio estudio. Y hay otros que dicen que podría ser un mix entre ambos, o sea, podría estar dentro de la criminología, pero se va a ir yendo como desarrollando sola o aparte. A mí me parece que la victimología tendría que separarse un poco de la criminología, porque si no, estamos siempre con el criminal. Fíjate vos que el tema es, la criminología siempre va a estudiar, ¿por qué siempre estudia al criminal? ¿Por qué siempre se le da un tratado para el criminal? ¿Por qué, por ejemplo, Lombroso de aquel de 1800 y pico, que creó justamente todo lo de victimología, la parte de la criminología, ¿no? El estudio de la criminología, pero por el área del delincuente. A ver si recordás algún libro de criminología que trate de la víctima, o algún libro de victimología. No hay, casi no hay. Acá en Argentina hay un solo autor que se llama el doctor Neumann, que es el que justamente habló sobre victimología, pero no existen tratados de victimología humana. Ahora nos estamos refiriendo a humano, después nos vamos a referir a la victimología animal. Pero de victimología, ¿por qué? Es como que la víctima desaparece, es solo un testigo, está como una especie de fantasma, y toda la prioridad se le da al delincuente. Y hay algunos que dicen que es la contracara del delincuente, la victimología, la contracara de la criminología. No es tan así. Yo creo que si bien están vinculados por medio del delito, pero a la víctima no se le da el lugar que se merece. En realidad, como vos decías, en esta época de pandemia, han recrudecido todos los actos
de violencia de género o violencia doméstica. Empiezan a la víctima como diciendo, otra vez con esto, y algo habrá hecho. Yo recuerdo un caso cuando trabajaba en fiscalía, entonces me dice, le digo, pero pasó esto, pero la agredió, le pegó, y me dice, no, un poquito nada más, con total normalidad, como si eso es lo peor que hay, la naturalización de la violencia. Le digo, no, un poquito no, nada, ni violencia física, ni verbal, ni psicológica, ni ambiental, ni económica, porque hay varios tipos de violencia, no crean que hay una sola, no crean que es la física, que es la que se ve los moretones, sino que está la psicológica, que es una de las peores, porque la víctima está en un estado de que, como los ratoncitos de laboratorio, lamentablemente es así, que le abren la jaula y no sale, porque está acostumbrado a estar adentro, porque ya se ha creado en ese ambiente. Lo mismo la mujer. Hay mujeres que le abren la puerta y no salen. Tiene tanto terror, no es miedo, es terror, porque el miedo permite reaccionar, el terror paraliza. Claro, ¿cómo no se va a incrementar si están encerrados, en cuarentena, no pueden salir, y están con el agresor cercano? Incluso las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a todos los estados para que las leyes y todo el sistema de protección a la víctima se amplifique, se desarrolle y siga en actividad. Yo no sé si las mujeres saben o no, pero mujer u hombre, ojo, lo que pasa es que hay más mujeres víctimas que hombres, pero hay mujeres, hombres, niños víctimas de violencia, puede ser también un anciano, un discapacitado, etc. Lo que deben saber de que las personas víctimas de violencia intrafamiliar están exceptuadas de no circular en la ciudad. O sea, ante un caso de violencia, una persona puede circular por la ciudad y pedir protección y pedir ayuda, Ojo, si tienen que salir, tienen que salir. Es solo llevar alguna denuncia que tengan y digan, pasa esto, tengo que irme de mi casa, no puedo estar en mi casa y que me ayuden. Tiene que ser así, No crean que tienen que quedarse adentro de la casa soportando al agresor. Tienen que irse y hacer la denuncia, agarrar la documentación, la causa, ropa, con los chicos y el perro también, o el perro, el gato, lo que sea, e irse de ahí, no tienen por qué quedarse ahí. Si no pueden, o sea, si pueden llamar a la policía o a la seguridad, lo que sea, llamen, pero si no pueden hacerlo porque les cortó el celular, le sacó el celular, le cortó la línea o lo que sea, lo que tienen que hacer es escaparse de ahí, llevar toda la documentación, porque si no, no la van a encontrar, la documentación, si vuelven, va a tirar, el violento va a tirar la documentación, todo lo que sea, las llaves del auto, todo, Eso lo tienen que tener claro. Yo diría que siempre tengan preparada la documentación y la ropa y todo cerca. Siempre le digo eso a las personas que conviven cerca, no conviven en la misma casa, porque le digo directamente no, en la misma casa no, pero si está cerca, que guarden una muda de ropa y la documentación cerca para tenerla, y las llaves, una copia de la llave, todo ahí, por las dudas, la copia de la llave del auto, todo, por las dudas, digamos un maletín de emergencia, que por las dudas. Espero que nunca suceda, pero en caso así extremo, tienen que tener algo armado porque no se sabe qué. Estas familias estadounidenses tienen, el 70%, repito, tiene al menos una mascota. Es probable que muchas de estas víctimas, de estas mujeres de las que estamos hablando, que son víctimas de violencia doméstica o violencia de género, tengan una mascota justamente a quien seguramente consideran una parte integral de la familia. Claro. Les dan amor, consuelo, incluso sirven de compañía, ¿no? En estos momentos de pandemia, en estos momentos de encierro, de confinamiento. Justamente usted, siendo la pionera de esta rama jurídica en Sudamérica, en Argentina específicamente, el derecho animal, y como directora del Instituto de Derecho Animal, ¿podría, por favor, y además apuntando que es una de las voces más calificadas sobre este tema a nivel mundial, su opinión justamente sobre el vínculo que existe entre la violencia doméstica y el abuso animal?
Sí, exactamente. Yo diría que la violencia en animales es precursora de delitos violentos en humanos. Es justamente así. Quien maltrata a un animal seguramente maltrata o va a maltratar a un humano. Incluso en las familias, el violento toma de rehén a esa mascota, o a ese, no me gusta decir mascota porque es cosificarla, digamos al familiar no humano, perro, gato, lo que sea, como trofeo, para que la víctima no se vaya. Y la víctima no se va justamente porque no quiere dejar el animal solo con el violento. Entonces queda en ese círculo de violencia. ¿Mm? Lo toma al animal, el violento toma al animal, y toma, por miedo, esa persona por miedo a represalias hacia ese animal se queda en ese circuito de violencia. Y está constatado, eso lo ha dicho el FBI justamente, que acá tienen relación con todas las organizaciones, ustedes tienen relación con todo ese tipo de estamentos y de organizaciones, el FBI ha dicho justamente que una de las características más importantes y que está presente siempre es el tema de los psicópatas, eso ya nos vamos a un nivel más arriba, es justamente maltratar, torturar animales en su infancia o en su adolescencia. O sea, no es un dato menor que una persona violente o mate o tortura a un animal. Están hablando, son alertas que dicen que esa persona va a cometer un delito violento a nivel social. ¿Mm? Y bueno, ahora justamente con este tema de la pandemia se han recrudecido tanto los delitos animales, abandonos de animales, así como violencia hacia las mujeres, hacia los niños y demás, también con animales. Y también tenemos el otro, digamos, la otra cara que comentábamos hace un tiempo con vos, justamente que así como hay algunos que abandonan, hay otros que adoptan, porque están solos en esta pandemia y demás, y quieren tener una compañía, un familiar de compañía, bueno, un animal de compañía, lo que sea, bueno. Pero también tenemos el otro lado, que es los que abusan de los animales. Yo creo, lo que sería importantísimo es que así como las medidas cautelares y el sistema de protección toman a las mujeres, a los niños de esa familia, o a una familia, deberían también incluir a los animales de compañía, sea perro, gato, hámster, lo que sea. Bueno, al animal de compañía lo deberían incluir en las medidas cautelares y también en los sistemas de protección, o sea, los alojamientos, las casas que tienen para víctimas de violencia, deberían, porque el animal también es una víctima de esa, tanto a nivel que lo patean, que lo golpean, que lo gritan, como a nivel, a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel psicológico. Los animales tienen conciencia, sienten placer, displacer, miedo, dolor, son seres conscientes. No lo digo yo porque a mí se me ocurrió, está constatado por la Declaración de Cambridge del año 2012, en un estudio comparativo que hicieron. Justamente esa declaración lo que dice es que todos los animales poseen conciencia y sintiencia, es decir, la capacidad de sentir. ¿Mm? El miedo, el dolor, la alegría, sienten todo, absolutamente todo, hasta los pulpos tienen conciencia. No es una cosa que se me ocurrió a mí, lo dicen los mayores científicos del mundo. Y por eso todas las legislaciones deben estar apuntando hacia esa perspectiva, ¿no? Que los animales son sujetos no humanos de derecho. ¿Mm? Son seres sintientes y conscientes, igual que nosotros, sienten lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que no se pueden dar a entender lo que sienten verbalmente, porque ladran, nosotros no entendemos, pero sí hay ciertas demostraciones, o ciertas que uno observa, que tiembla, como decíamos la vez pasada, que tiembla en una comunicación anterior que tuvimos, que el animal siente miedo, tiembla, se esconde, porque ha sido víctima de abuso. Es igual. Por eso es que ahora también se ha establecido a nivel criminológico la violencia en animales, el estudio de violencia en animales como
un puntapié inicial para investigar que esa persona puede llegar en medio social, puede crear un delito, puede hacer un delito. La violencia en animales como antesala de la violencia doméstica, de género, delitos más violentos y hasta psicópatas, porque todos los psicópatas, no digo que todos los maltratados de animales sean psicópatas, al revés, todos los psicópatas comenzaron maltratando animales. Y eso está, incluso un veterinario cuando hay, eso es importante que lo mencione, un veterinario, justamente en tu país, en Estados Unidos, los veterinarios están obligados a llamar a la policía cuando ven que un animal tiene múltiples fracturas, va mucho al veterinario, tiene ciertas fracturas viejas, está muy golpeado, siempre se cae, se golpea, se escapa, no. Porque seguramente ese animal sufre abusos, es víctima de violencia, y en esa casa precisamente debe haber violencia doméstica, porque primero empiezan con los animales y luego siguen con los humanos. O con todos, por ahí empieza el violento, es violento con el animal, con los niños, con la mujer, etc. Sí. Así que es un circuito de violencia. El violento empieza con los animales, ¿por qué? Porque a su vez ha naturalizado esa violencia, lo han tratado mal a él, entonces comienza con violencia en animales, tuvo un abuso en la infancia, sigue ese circuito y así cría a los hijos, naturalizando esa violencia. Esos niños seguramente van a ser violentos con sus propios hijos, o no, pero la más probabilidad de que sean violentos esos niños sean en su vida futura violentos con la mujer, con los niños, y sigue creciendo. Esto se corta a través de la denuncia, y a través de la atención psicológica y todo, como para canalizar esto de una manera que haga un corte en esto, ¿no? En este circuito de la violencia se tiene que dar el corte. El corte es haciendo esto que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo es una forma de educar a la gente para que tome conciencia y alerta. Denunciar. Cuando hay violencia doméstica, denunciar. Cuando hay violencia animal, denunciar. Nosotros somos la voz de esas personas que no se pueden no pueden, o sea, los animales no pueden hablar, no pueden ellos mismos ir a denunciar, y lo tenemos que hacer nosotros. Esto que estamos haciendo de educar, lo que estás haciendo vos con estos programas, estos foros, es educar para que la gente se dé cuenta, le haga un clic, se dé cuenta y diga, no, esto está mal, lo voy a denunciar. O veo un animal que está mal, que está siendo pateado, vamos a denunciarlo. Saquemos el animal de ahí, cortemos ese círculo de violencia. Es la única forma, ¿no? Comprometernos nosotros. Claro, quisiera notar que justamente el año pasado, aquí en Estados Unidos, se firmó una ley federal contra el maltrato animal. La ley tiene el nombre de Ley de Protección contra la Crueldad y la Tortura Animal, PAC, por sus siglas en inglés, lo que convierte justamente la crueldad animal en un delito federal, y establece multas también y condenas de hasta 7 años de prisión. Está perfecto. Eso es lo que deberíamos hacer acá. Nosotros tenemos una ley viejita. Y habilita, si me permite, habilita al FBI, al Buró Federal de Investigaciones, justamente, y a otras agencias federales, a arrestar y a enjuiciar a quienes cometen actos de tortura o asesinan a animales. Perfecto. 7 años de prisión me parecen perfectos, y que sea un delito federal. Es lo que quisiera que pasara aquí, ¿no? Acá tenemos una ley vieja de 1954, que es la 14.346, es la mal llamada ley Sarmiento, que no es de Sarmiento, porque la de Sarmiento es otra, le dicen ley Sarmiento, pero no es la ley Benítez, Perón, en el gobierno de Perón fue realizada. Es una ley que tiene muy pocas penas, muy baja, claro, 1954 era otra cuestión, otro paradigma, no tiene nada que ver con lo que está ahora. Hay delitos hay tipos penales que no sean, tipos penales me refiero a los tipos de delito, ¿no? Para que la gente entienda, a veces uno que es penalista habla así, bueno, y no se entiende, pero los delitos penales, hay delitos penales que no considera esa ley, y que ahora debería, porque los tiempos han cambiado. En esa época no, y ahora sí, lamentablemente. Nosotros tenemos de 8 a 25 años de prisión para asesinatos de humanos, para homicidios,
¿Y por qué animales están de un mes, de 15 días a un año de prisión? ¿Por qué tampoco? Eso es lo que nosotros denominamos especismo. ¿Cómo? ¿Por qué unas especies, Ah, especismo? ¿Por qué unas especies tienen más privilegio y otras no? Y estamos todos iguales, compartimos un mismo planeta. Como recién mencioné, la Convención de Cambridge dice que somos todos iguales, todos tenemos conciencia y estamos en este mundo. ¿Por qué no se dio a conocer esa convención? ¿O por qué la conoce solamente una parte de la población que es animalista? Por la pandemia y todo eso nos está poniendo frente a nuestras propias caras la relación que tenemos con las demás especies. No es solo el problema chino de que por un tema de falta de higiene, esto, lo otro, que mercados de vivos, que cortan, lo venden ahí en los mercados vivos, venden las piezas o los animales, los cortan y sale la sangre, las vísceras y todo, se contamina todo, y ahí empezó la pandemia. Sí, porque era un poco infeccioso, sí. Pero no es solo un problema chino, es un problema de los humanos, de nuestra relación con las demás especies. ¿Qué vínculo hacemos? ¿Un vínculo de dignidad, de respeto, o un vínculo violento? Yo diría que como está todo, como está la Tierra, las pandemias, los maremotos, terremotos, tsunamis, la deforestación, el Amazonas, que está todo que prácticamente liquidado. Hace poco los incendios del Amazonas, ¿qué fue? Biocidio, ecocidio, genocidio. Había gente aborigen, autóctona, gente pueblos de ahí, que respetan a la naturaleza y todo, y fueron diezmados. ¿Cuál es nuestra relación con el planeta? Yo diría que nuestra relación es violenta. Y esto es como un karma. Esto denuncia y todo. Y no querían denunciar. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al violento. Eso es lo que pasa. La gente tiene que animarse a denunciar, porque si no estamos en la misma. claro, claro. Será sin duda, Laura Velasco, una oportunidad para continuar con este tema, profundizar aún más sobre este interesante tema. Quisiera agradecerle enormemente por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, y espero que podamos hacer unos buenos proyectos, justamente Expediente Rojo, podamos hacer buenos proyectos y bueno, continuar con estas charlas educacionales que se necesitan y mucho. Muchísimas gracias, muy Un amable. abrazo desde Argentina, desde Buenos Aires. Muy amable, gracias.